Vamos a recibir la palabra en este momento. En los años 70, mediados de los años 60, principios de los años 70, la Universidad de Stanford hizo, dándole seguimiento a una serie de estudios que estaban realizando acerca de la gratificación retrasada. No sé si usted me entiende cuando le hablo de la gratificación retrasada. Al hablar de eso, estamos hablando del tiempo de espera que debemos tener cuando queremos experimentar, cuando queremos conseguir, cuando queremos recibir algo que pues trae gratificación, que trae placer a nuestra vida. Estudiando la gratificación retrasada, la Universidad de Stanford hizo un experimento el cual llamaron el Marshmallow Test, o como la prueba del malvavisco. Y esta prueba consistía en tomar un grupo de niños, 16 niños, tomaron y lo ponían en un salón cerrado, donde solamente estaban ellos, sentados en una mesa, y le ponían un marshmallow en la mesa. Y la consigna era, o el experimento era, que el niño podía, si quería, tomar el marshmallow y comerlo, o esperar el tiempo en el que la persona que lo atendía le había asignado y iba y resolvía otra cosa y entonces regresaba. Si el niño se comía el marshmallow o el dulce que tuviera delante, no había ningún problema, pero no iba a tener ninguna recompensa. Ahora, si esperaba, iba a tener una recompensa mayor, porque entonces no solamente le iban a dar uno, le iban a dar 2 marshmallows. Yo quiero ponerle un videíto para que ustedes vean lo que pasó con esos niños. ¡Qué batalla! En ese experimento, todos reaccionaron de una manera diferente. Algunos lo pellizcaron un poquito, lo olieron, se lo comieron, pero evidentemente uno resultó vencedor en esa prueba y entonces obtuvo una recompensa mayor. Cada día tú y yo tenemos una situación delante de nosotros que nos invita a reaccionar de la misma manera. Cada día hay algo que nosotros anhelamos y sabemos que nos va a traer el placer que estamos anhelando y que muchas veces no estamos dispuestos a esperar. Y nosotros reaccionamos igual. Tenemos esa situación y la pellizcamos, la disfrutamos un poco, nos lanzamos abiertamente a ella, pero lo cierto es que nuestro llamado es a esperar. Y al esperar en la voluntad del Señor, tener una gratificación mayor. De eso yo quiero hablar en el día de hoy, y eso es lo que hace Santiago en la continuación del capítulo 1 de su carta. En la primera parte, Santiago nos habló de cómo nuestra fe es probada, pero ahora él va a subir un poquito más la temperatura de su enseñanza y nos va a hablar no solamente de la parte buena de la prueba, sino de la parte mala de la prueba. Por eso yo quiero que vayas conmigo otra vez al libro de Santiago, busques el capítulo 1 y vamos a leer los versos del 13 al 18. Santiago capítulo 1, del 13 al 18. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias
de sus criaturas. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por podernos enfrentar a ella. Nuestra oración, como cada mañana, es que tú quites de nosotros lo que impida que tu palabra sea predicada y recibida en este momento. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. Recuerda que la palabra prueba que Santiago está hablando en este capítulo 1 tiene dos connotaciones que podemos identificar según su contexto. Puede hablarnos de manera positiva, señalando un examen, una prueba que viene del exterior. Está hablando del proceso que cada uno de nosotros tiene que experimentar cuando está siendo probado. Y tiene otra connotación negativa que hace referencia a la tendencia innata que hay en nosotros de ser atraídos al mal, de responder de manera pecaminosa a las pruebas que enfrentamos. Es lo que nosotros conocemos y que en este pasaje y en otros lugares de la Biblia aparece como la tentación. Estas dos respuestas tenían los creyentes a los cuales Santiago le está escribiendo. Recuerda que eran personas que, atravesando persecuciones, fueron obligadas a salir de sus ciudades, abandonar sus casas, sus propiedades, sus familias. Fueron personas que estaban siendo perseguidas y maltratadas por su fe en Cristo. Y tenían dos opciones: permanecer fieles al Señor en medio de la prueba, como nos habla en los versos del 2 al 12, o reaccionar de manera negativa y pecaminosa, como Santiago habla entonces en el resto de esta porción, los versos del 13 al 18. Esa es la misma respuesta que tú y yo tenemos cada día de nuestra vida. Cada día nuestra fe va a ser probada. Y nosotros también tenemos dos respuestas en la mano. La primera respuesta, nosotros vimos que nos ayuda a mantenernos firmes delante del Señor, que nos lleva, como dice el texto, al premio de la corona de la vida. Y la segunda respuesta que veremos hoy, dice el texto, entonces nos lleva al camino de la muerte. En este texto, Santiago nos presenta de manera práctica cómo las situaciones de la vida pueden ser una escalera para ascender hacia la madurez cristiana, o a la misma vez pueden convertirse en una escalera de descenso hacia una vida de inmoralidad delante del Señor. Eso vamos a ver en el día de hoy. Es por eso que quiero que hablemos, tal como dice el texto, de lo que es, de lo que significa, de cómo opera la tentación en nuestra vida. Y hablando de la tentación, dando una definición un poco más concisa según el contexto de este pasaje que tenemos aquí, podemos decir que la tentación es la incitación o la motivación, el impulso, la provocación interna hacia el mal que surge de las pasiones que tenemos en nuestro corazón. Eso es la tentación, la incitación interna al mal que surge de la pasión humana y que, si no es resistida, culmina en el pecado y la muerte. Mira cómo algunos autores han hablado acerca de la tentación. John Owen, un puritano del siglo XVII, decía de la tentación que la tentación es todo aquello que por cualquier razón ejerce una fuerza o influencia para seducir y apartar la mente y el corazón del hombre de la obediencia que Dios exige hacia cualquier tipo de pecado. Es la fuerza que te impulsa a dejar a un lado el deseo de obedecer a Dios para tomar o acunar el pecado en tu corazón. Otro puritano, Thomas Manton, hablando de la tentación, decía que es un movimiento del alma hacia el mal, despertado por la corrupción interna que existe en nosotros. La tentación y la prueba que aparecen en este pasaje tienen varias cosas en común. En primer lugar, todos vamos a ser tentados.
Así como en el verso 2 habla de que todos vamos a enfrentar prueba, en el verso 13 nos deja ver que todos vamos a ser tentados. Es por eso que él dice que nadie diga. ¿Y sabe lo que significa la palabra nadie? Nadie. Es decir, que si tú sacas a alguien ahí, deja de ser nadie. Porque hay alguien que no va a tener la necesidad de enfrentarse a eso. Todos vamos a ser tentados. Y la tentación, mi hermano, no solamente significa que tú no estás en comunión con Dios. La tentación va a venir para probar tu comunión con Dios también. Todos vamos a ser tentados. Tienen en común también que ambas, la prueba de manera positiva y la tentación de manera negativa, van a exponer la realidad de nuestro corazón y quién gobierna sobre él. Eso va a ser un resultado que vamos a tener en ambas pruebas. En tercer lugar, ambas implican perseverancia o caída. Tanto en la prueba como en la tentación podemos salir victoriosos o podemos ser derrotados. Pero también tienen muchas cosas diferentes que hacen contrastes entre ellas. Por ejemplo, su origen. La prueba es una situación externa que viene por la providencia de Dios. La tentación es un deseo interno que sale de nuestras pasiones como humanos, mientras el propósito de la prueba es llevarnos a la madurez en Cristo, el propósito de la tentación es llevarnos a la muerte espiritual a través del pecado. Son diferentes. Su resultado es diferente. La prueba, dice el versículo 12, que nos va a llevar a recibir la corona de la vida. Toda prueba soportada nos va a llevar a recibir la corona de la vida, y toda tentación consumada va a provocar en nosotros la muerte espiritual. Tienen cosas en común y cosas diferentes. Ese es el resultado que lleva a Santiago a hacernos un llamado a perseverar en medio de la tentación. Es ese resultado lo que lleva a Santiago a enseñarnos que la fe dinámica persevera en medio de la tentación. Nos guía a perseverar corrigiendo ideas equivocadas sobre Dios, sobre el pecado, sobre lo que Dios nos da constantemente, sobre la salvación. Y la idea, el propósito en este texto es que nosotros podamos entender que la tentación es una responsabilidad nuestra ante la cual tenemos que batallar con el Señor para salir victoriosos. Y cuando vamos al pasaje, lo primero que Santiago nos enseña es que una fe dinámica persevera en la tentación cuando conoce el carácter santo de Dios. Queremos salir victoriosos, tenemos que conocer el carácter santo de Dios. Mira lo que dice el verso número 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Algunas versiones dicen, soy tentado de parte de Dios. ¿Sabe por qué no podemos decir eso? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. La tentación no viene de Dios, mis hermanos. La tentación es un sentimiento de gusto y atracción por el pecado. Es un acto de desobediencia a la palabra de Dios. Recuerda, es una respuesta incorrecta a la voluntad de Dios para nosotros. La tentación no viene de Dios porque sobre todas las cosas Dios es un Dios santo. Dios es un Dios perfecto, no hay pecado en Él, eso enseña la Biblia. En el libro de Levítico Dios está hablando con el pueblo y en varias ocasiones, como en el capítulo 11, como en el capítulo 19, le dice, yo soy santo. Le dice el Señor. El profeta Isaías en su visión narra que los ángeles, los serafines, los seres angelicales están alabando al Señor diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Es lo mismo que pasa en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro dice y declara que el Señor es santo. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice, sean santos. ¿Por qué? Porque su Dios es santo. Porque Dios es santo. Entonces la tentación no viene de Dios a nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 3 en la segunda parte
Dice por qué, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Eso significa que por la santidad de Dios Él no es vulnerable al pecado como tú y como yo. Dios es invencible a los ataques del pecado y como Él es santo, a su vez no tiene mal en Él para desearnos el mal a nosotros. El mal no puede venir de Dios a nuestra vida. Dios no nos impulsa a pecar. Este texto lo deja claro. Dios no es la fuente. Por eso no podemos decir que estamos siendo tentados de parte de Dios en nuestra vida. Y déjame decirte algo, mis hermanos, eso es una gran noticia para nuestra batalla contra la tentación. Eso es una gran noticia que nos ayuda a resistir, porque aún en medio de la tentación Dios sigue estando con nosotros. Dios está obrando a favor nuestro para ayudarnos. Mira cómo dice la Biblia, Dios está para librarnos de la tentación. Primera de los Corintios capítulo 10 verso 13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, pero fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape para que puedan resistirla. Esa palabra resistirla que usa Pablo allí es la misma palabra que está usando Santiago aquí para que puedan soportar la tentación. Dios está obrando en medio nuestro, no para tentarnos, sino para rescatarnos de la tentación. Eso es lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 verso 9. El Señor sabe rescatar de la tentación a los piadosos. Pero mira algo más grande todavía. Jesús está orando. Mateo capítulo 6. Jesús está enseñándonos a orar el Padre Nuestro. Y en su oración nos enseña que Dios está para guardarnos en medio de la tentación. Es por eso que orando Él dice, no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer, Señor, guárdanos, protégenos, ayúdanos. Conviértete en un pie de amigo para nosotros no caer y ayúdanos a seguir adelante. ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Qué pasaría en nosotros si hacemos a Dios el responsable de nuestro pecado? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Sabes qué pasaría? Que nuestro conocimiento de Dios se convertiría en una justificación para nuestras malas acciones. Estaríamos diciendo, Dios es el responsable. Muchas veces nos excusamos en la tentación diciendo, esos son deseos que Dios ha creado y que nos lo ha puesto. Pero Dios no es el responsable. Cuando yo quiero culpar a Dios, cuando yo quiero responsabilizar a Dios, no solamente estoy negando su santidad, sino que estoy negando su bondad hacia nosotros. Estoy diciendo, tú no eres tan bueno, puesto que me estás llevando a lo malo. Estaríamos convirtiendo a Dios en un Padre simple, un Padre voluble e inmoral, como muchas veces somos los hombres. Estamos convirtiendo a Dios como aquel padre que lleva a su hijo a un burdel, lo expone a una vida de pecado, lo expone a una vida de promiscuidad y luego le exige que sea un hombre moral en la sociedad. Pero ese no es nuestro Dios. Dios es un Dios santo que nunca, dice la palabra, nos va a tentar con el mal. Entonces tenemos que conocer el carácter santo de Dios. Y en segundo lugar, el texto nos enseña que tenemos que aceptar el carácter pecaminoso de los hombres. Mira lo que dice el verso 14. En los versos 14 y 15, Santiago atribuye el origen de la tentación a nuestro propio deseo, a nuestra pasión, lo que otras versiones dicen, nuestra concupiscencia. Mira cómo dice el texto, sino, contrario a que venga de Dios, es lo que está diciendo, dice que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por su propio deseo. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, entonces engendra la muerte. Esa palabra concupiscencia, pasión o deseo que puede aparecer en nuestra vida
significa un deseo fuerte y profundo, un anhelo que sale de lo más interno de nuestro corazón. Y puede ir en dos vías que pueden ser identificadas según su contexto. Podemos desear algo bueno como podemos desear algo malo. En nuestro texto está apuntando al mal deseo que sale de nuestro corazón, a cómo deseamos de manera pecaminosa las cosas que nos rodean. Nosotros tenemos una tendencia, una mala tendencia, de asociar la tentación solamente a pecados que son bochornosos y de los cuales queremos ocultarnos. Por lo general estamos hablando de la tentación, estamos refiriéndonos a pecados de atracción sexual. Pero la tentación es todo deseo que va en contra de la voluntad de Dios, que quiere llevarte a hacer lo contrario de lo que Dios quiere. Es por eso, mis hermanos, que muchas situaciones que comienzan bien en nuestra vida, que apuntan al bien, muchas veces terminan con el mal. Muchas veces terminan envueltas en el pecado, porque la tentación es ese deseo que nos lleva en contra de la voluntad de Dios. Es a lo que Pablo se refiere en el capítulo 7 del libro de Romanos. Allí también Pablo habla de nuestra concupiscencia y la presenta como un principio interno. Ve en tu Biblia conmigo, Romanos capítulo 7. Y veamos de manera rápida lo que el apóstol Pablo está hablando allí. En Romanos capítulo 7, en el versículo 8, Pablo dice que su concupiscencia, su deseo, su pasión provocó en él toda clase de codicia. Y esa codicia que aparece allí es la palabra que Santiago está usando para hablar de nuestras pasiones y nuestros deseos. Es la palabra epitumía, la palabra concupiscencia. En el verso 17 Pablo dice, el pecado que habita en mí. En el verso 18 Pablo dice, en mi carne no habita nada bueno. En el verso 23 dice, hay otra ley, refiriéndose al pecado, hay otra ley en los miembros de mi cuerpo. Pablo está presentando la raíz del problema aquí. Es tu corazón el problema del pecado, es mi corazón el problema del pecado, no es el de otro, es el mío. Mientras Pablo presenta la raíz del problema, Santiago nos describe el proceso del problema. Cómo se desarrolla ese pecado en nosotros. Pablo habla del diseño pecaminoso que tiene nuestro corazón, y Santiago habla del mecanismo. Vuelve a Santiago, entonces mira el proceso que él dice. Por lo menos hay 4 partes aquí en cómo el pecado opera. Santiago dice, cada uno es tentado cuando es llevado. Hermano, el pecado opera en nuestra vida poniéndonos una trampa. Es como el cazador que sale a cazar y pone una trampa para atraer a su presa. Esa palabra llevado significa que ha sido atraído, que ha sido arrastrado. Te han puesto una trampa y luego el pecado te engaña. Dice, cada uno es llevado y después de llevado es seducido por su propia pasión. Te pone una carnada dentro de la trampa, algo que te gusta, que provoca tu deseo, y entonces tú comienzas a imaginártelo. Y tu mente comienza a generar y a buscar de manera desenfrenada ese deseo. Y te engaña porque la tentación nunca dice voy a destruirte. Lo que te dice voy a deleitarte, pero te está hablando mentira. La tentación te ofrece más de lo que te entrega. ¿Tú crees que vas a tener un paquete grande? ¿Tú crees que estás comprando? Bueno, no voy a decir eso, porque entonces no voy a hacer publicidad. ¿Tú crees que estás comprando algo grande y te van a mandar algo pequeñito? Es como cuando tú vas en la calle y ves una hamburguesa grande en la valla publicitaria, y cuando la compras te dan un sándwichito de ese tamaño. La tentación te dice, te voy a dar mucho, pero te entrega muy poco. Además, mi hermano, la tentación te engaña porque te dice, es una sola vez, prueba. Y tú lo haces y te escondes porque sabes que estás obrando mal. Y quieres comenzar a generar y dices,
solamente ahora lo voy a hacer. Y después te envuelve en una red de la cual tú no puedes escapar y que dañan tu vida con el pecado. Entonces el pecado te tiende una trampa, te engaña, y cuando tú cedes al engaño, entonces cometes el pecado, desobedeces al Señor. Por eso el texto dice: después, cuando la pasión ha concebido, cuando tu pasión se enciende, te lleva a la desobediencia, da luz al pecado, y esa desobediencia te lleva a enfrentarte a una consecuencia, a la muerte. Recuerda lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23. La paga del pecado es la muerte. La muerte espiritual, porque va a sacarte de donde Dios quiere que tú estés, porque te va a alejar de Dios, porque va a nublar tu mente y vas a dejar de ver las riquezas de Dios para envolverte en la pobreza del mundo. Pero te puede llevar a la muerte eterna también. Te puede llevar a la muerte eterna, porque si tu vida está disfrutando del pecado y tú no te arrepientes, si tú no reconoces tu pecado y lo pones en las manos de Cristo como tu Señor y tu Salvador, el pecado no solamente será muerte en este mundo, sino será muerte en el mundo venidero. El pecado, después de haber sido consumado, entonces engendra la muerte, dice Santiago. Es como dice un comentarista: la muerte es el resultado inevitable del pecado que no es detenido. Nuestro llamado es a perseverar, no a persistir en la tentación, no a caer en ella, a perseverar, a batallar hasta que salgamos victoriosos y que el nombre de Cristo sea cada día glorificado en medio nuestro. Eso opera en todas las áreas de nuestra vida. Aún lo bueno, si nosotros no ponemos la vista en el Señor, se puede convertir en lo malo. Piensan cuántas cosas, cuántas buenas acciones no se inician y degeneran de manera pecaminosa. Piensa en el padre que quiere proveer para su familia y que entiende que es una responsabilidad delante de Dios, pues la Biblia dice que el que no provee, sobre todo para los suyos, se comporta peor que un impío. Piensa en el padre que quiere proveer para su familia, su esposa, sus hijos, y entonces comienza y busca un mejor trabajo. Eso es un deseo totalmente legítimo, eso es bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que en el camino entonces comienza a compararse con otros y sus deseos comienzan a cambiar. Y quizás Dios le está proveyendo, pero Él quiere todavía más. Y entonces, si los hijos del vecino están en un colegio, Él quiere ponerle en un colegio que sea mejor que los del hijo del vecino, porque Él quiere que su familia tenga lo mejor. Pero Él tiene un carro que lo lleva a todas partes, pero ya ese carro no es suficiente. Ahora yo quiero un carro mejor, y entonces comienza a meterse en líos. Y entonces comienza a codiciar las cosas. Y entonces coge 1, 2, 3 trabajos y descuida a su familia y termina perdiendo lo que Dios le ha dado. Y entonces ya no ama a su familia, porque cuando llega está cansado y no puede pasar tiempo ni con la esposa ni los hijos. Y entonces ya no sirve al Señor, porque yo no tengo tiempo, porque el Señor me ha bendecido tanto. No, hermano, la tentación de tu corazón desvió el buen propósito de la provisión y te llevó a la idolatría y a la codicia de los bienes materiales en este mundo. La tentación en nuestra vida no es solamente aquel pecado que tú puedes considerar bochornoso, es todo aquello que te aparta en el deseo de tu corazón de la voluntad que Dios tiene para tu vida. Y eso es un proceso. El pecado no viene a tu vida de una vez, va entrando poco a poco. Poco a poco va encendiendo la pasión hasta que tú abandonas al Señor. Por eso la tentación no es una responsabilidad de Dios, es una responsabilidad de nosotros. Porque Dios no es tentado por el mal, ni nos va a tentar, porque Él es perfectamente santo. Pero nosotros tenemos un carácter pecaminoso.
y entonces nos desviamos de lo que Dios tiene. Es bueno, mis hermanos, cada día nosotros hacer un análisis introspectivo de nuestra vida y poder reconocer cuáles son las cosas que nos incitan a pecar. Cuáles son las situaciones, cuáles son los lugares, cuáles son las personas, cuáles son los objetos que despiertan en nosotros un deseo descontrolado que a veces no podemos evitar. Tenemos que reconocer eso para atacar el pecado en la etapa del deseo, no ya cuando es consumado. No es lo mismo batallar con el pecado para no cometer el pecado que batallar después que estamos derrotados. Necesitamos reconocer cuáles son las áreas de nuestra vida vulnerables. Si no te conoces a ti mismo, no podrás nunca ganarle la batalla a la tentación. Tenemos que conocernos. Tenemos que ser responsables de nuestras acciones. ¿Sabe por qué? Porque mientras estemos excusándonos o echándole la culpa a otro, incluso a Dios a veces le echamos la culpa, siempre tendremos una prueba para acceder al pecado y para abandonar la santidad. Tenemos que reconocer que no hay excusas en esta batalla. Tenemos que dejar de culpar las situaciones. Yo no quería, pero Él me dijo. Nadie te está obligando, tú lo hiciste porque quisiste. Hermano, ni siquiera las incitaciones de Satanás son la causa de nuestra caída. A veces tenemos que pedirle perdón al mismo Satanás. Porque todo lo que sale de nuestro corazón, nosotros queremos echarle la culpa a él. Todo lo que sale de nuestro malvado corazón, nosotros queremos echarle la culpa a él. ¿Y tú sabes qué? Satanás no te está poniendo una pistola en el pecho para que tú peques. Que él te muestre lo malo no es la razón para tú abandonar lo bueno. Piensa en Adán y Eva. Satanás no obligó a Eva a comer. Si bien es cierto que le dijo muchas cosas atractivas, Eva pudo haber dicho, Dios es mejor, yo me quedo con Dios. Deja de culpar las situaciones, las circunstancias de tu vida. Y mira que el origen es el pecaminoso corazón que hay en cada uno de nosotros. Es por eso que debemos cada día mortificar el pecado en la mente y en nuestro corazón. Cuando el deseo pecaminoso se encienda, apágalo de inmediato. No lo acaricies. No lo acaricies. No sigas dándole mente, no sigas pensando en situaciones. Ahí si fuera, piensa que no es. Llénate de la palabra de Dios. Saca el pecado de inmediato, atácalo, córtalo, pero no lo dejes crecer. El pensamiento pecaminoso es como un hilo que te da una vuelta y tú lo rompes. Te da 2 vueltas y tú lo rompes. Te da 3 vueltas y ya no puedes romperlo. Y entonces después quedas totalmente envuelto hasta que se consuma el pecado y con el pecado la muerte. Corta el pecado de raíz, no bajes la guardia, mi hermano, lucha. Lucha. El llamado, recuérdalo, no es a persistir en la tentación, es a perseverar en medio de ella. Eso es lo que dice el texto. Bienaventurado el que soporta. Bienaventurado porque estamos haciendo lo que Dios quiere. Cambia el ciclo de la muerte por el ciclo del espíritu. Cámbialo. El deseo descontrolado te va a llevar al pecado y el pecado te va a llevar a la muerte, pero Dios te ha escogido para darte la vida. Entonces llénate de Dios. Cuando estás en tentación, busca al Señor, huye de la tentación, órale al Señor, predícate el evangelio, predícate el evangelio. Tú sabes las veces que yo tengo que decir, Luis Esteve, conviértete, pecador, y predicarme el evangelio, porque la tentación en mi vulnerabilidad me lleva como un simple borrego al pecado. Y si no me predico el evangelio, mi hermano, como muchas veces pasa, termino rindiéndome a los pies de aquello que no agrada a Dios. Yo sé que con ustedes no pasa eso, pero a mí me pasa. Predícate el evangelio.
Y tú sabes que, mi hermano, descansa en la bondad inmutable de Dios. Queremos perseverar en la tentación. Lo tercero que Santiago enseña aquí es que descansemos en la bondad inmutable de Dios. Mira lo que dice el verso 16 y 17. Amados hermanos míos, no se engañen. No se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Este verso 16 es un llamado a ser conscientes, a no ir por el mal camino, a no extraviarnos. Es un llamado a tener claro que la tentación no es culpa de Dios. Él dice, no te engañes. La tentación no es culpa de Dios, la tentación no es culpa de otros, la tentación no siempre es culpa de Satanás. Dice, no te engañes. Tú y yo somos los responsables de nuestra tentación. Nuestro mayor enemigo está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Este es un llamado a mantenerte firme, a pensar con claridad en cada situación. No te engañes. Pero también es un llamado a entender la naturaleza de Dios y a descansar en su bondad inmutable. Por eso el versículo 17 dice, no te engañes, mi hermano, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Dios no te va a dar lo malo. Esto debe llevarnos a pensar que Dios ha puesto en nosotros no un deseo para pecar, sino un deseo de ser santo. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios quiere nuestra bendición. Aún estemos en la tentación, Dios quiere nuestra bendición y no nuestra destrucción. Cuando Él dice aquí, toda buena dádiva y todo don perfecto, está hablando del acto de dar. La dádiva, el acto de Dios de darte es bueno. Y lo que Dios te da es perfecto, dice. No solamente Él te está dando porque es bueno, sino que te está dando lo que es bueno. Dice, todo don perfecto. ¿Sabe lo que está diciendo? Que todo lo que Dios te da tiene un propósito. Todo lo que Dios te da es completo, con propósito. Es algo que va en armonía a las riquezas de su gracia, que son inagotables. ¿Y tú sabes cuál es el mayor don que Dios te ha regalado? Que Dios nos ha regalado. ¿Cuál es el don más perfecto aún para la tentación? Nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la palabra. Nuestro Señor Jesucristo es el don perfecto de Dios. En el libro de Hebreos nos dice que Cristo es perfecto, inocente, justo. Hebreos capítulo 7, versículo 26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, pero mira cómo es ese sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. El mayor regalo, el don perfecto que Dios nos ha dado es nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo perfecto porque Cristo hizo lo que tú y yo no podemos hacer, que fue vencer el pecado en la cruz del Calvario. Es un regalo perfecto, ¿sabes por qué? Porque dice la Biblia que fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Y por eso entonces Dios nos entiende. Así que mi hermano, cuando tú estás atravesando por tentación, yo quiero que tú sepas que tú no vas a lograr vencer la tentación por ti mismo. Aprovecha el regalo que Dios te ha dado en Cristo porque Él te entiende. ¿Quieres hacer lo malo? Ven a Cristo. Estás buscando de manera insaciable el reconocimiento de los hombres y aún todo lo que tú haces, aún siendo bueno, se torna malo por ese deseo. Busca a Cristo. Que Él te entiende. Estás siendo tentado con pecados bochornosos que no te atreves a que nadie conozca de tu vida. Busca a Cristo, que Él te entiende. Él es el regalo perfecto de Dios.
Él es la herramienta para que tú y yo ganemos la batalla en la tentación. Yo quiero que tú sepas que tú y yo no podemos, pero Él puede. Yo quiero que tú sepas que el pecado nos ha derrotado a nosotros, pero Él ha derrotado al pecado. Yo quiero que tú sepas que Satanás puede venir y hacernos daño, pero el daño se lo hizo Jesús, porque dice la Biblia que clavó en el acta de los decretos en la cruz del Calvario y expuso en la cruz a todos los poderes que pueden venir en contra de nosotros. Entonces aprovéchate de Cristo. Él es el regalo perfecto de Dios para nosotros. Aprovéchate de Cristo y descansa, porque la bondad de Dios es lo que sostiene nuestra vida, aún en medio de la tentación. Persevera, confiado en el Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque esto no cambiará, ni aún estemos atravesando en la más dura de todas las pruebas. Dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación. Él no cambia, mi hermano. Él no cambia. Y Él seguirá siendo bueno siempre. El Señor se le presentó a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3, verso 14. Y esa palabra, yo soy el que soy, también puede ser traducida como yo soy el que seré. Está hablando de la eternidad y la inmutabilidad de Dios. El profeta Malaquías lo dijo, Malaquías capítulo 3, verso 6, porque yo, el Señor, no cambio. Y como Él no cambia, dice el texto, tú y yo no hemos sido consumidos. Así que ni aún en la tentación, Dios no va a consumir porque Él no cambia. Dios va a estar con nosotros. El apóstol Juan dice que en Él no hay tinieblas. Y el mismo Señor Jesucristo, hablando en Hebreos capítulo 13, dice: yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Confía en el Señor. En medio de la tentación, descansa en la bondad de Dios, porque su perfección, su amor hacia nosotros, su bondad, su misericordia, sus dones perfectos que podemos disfrutar a través de Cristo, nunca cambiarán. No cambiarán, mi hermano. Y déjame decirte algo. Aunque en algún momento caigas derrotado en la tentación, el inmutable amor y la inmutable bondad de Dios no cambiarán nunca para nuestra vida. Es por eso que la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, hemos caído en la tentación, hemos sido derrotados, pero la palabra de Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para restaurar nuestra vida, para limpiarnos de toda maldad. La tentación es una batalla diaria que no necesariamente comienza con lo malo, pero se vuelve malo por la pasión de nuestro corazón, y estamos llamados a resistir. Estamos llamados a soportar la tentación. Estamos llamados a salir victoriosos de ella. Pero para salir victoriosos tenemos que conocer el carácter santo de Dios. Tenemos que aceptar el carácter pecaminoso de los hombres. Tenemos que descansar en la inmutable bondad de Dios. Si hay algo más que nos da el verso 18. Tenemos que entender el propósito glorioso de nuestra salvación. Escucha eso, mi hermano. Debemos entender el propósito glorioso de nuestra salvación. Mira el versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él, hablando de Dios, nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Este versículo es el clímax doctrinal del argumento que tiene Santiago, hablando de las pruebas y las tentaciones. Aquí Santiago responde la pregunta: ¿qué ha hecho Dios en nosotros que nos capacita para perseverar? ¿Por qué razón podemos ganarle la batalla a la prueba y a la tentación también? Y la respuesta es gloriosa. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ha salvado con un propósito. Y no lo ha hecho por nuestra
No lo ha hecho por lo que tú y yo podamos entender y por los caminos que podamos encontrar. Él lo ha hecho a través del Evangelio. Dice, lo ha hecho a través de la palabra de verdad, y esa palabra de verdad es el Evangelio. Y lo ha hecho con un propósito. ¿Tú sabes cuál es el propósito por el cual Dios nos ha salvado? Dice este texto, que tú y yo seamos las primicias de sus criaturas. En el Antiguo Testamento las primicias eran la primera parte de la cosecha. Y esa primera parte se consagraba a Dios. Y esa primicia era un anticipo de lo que vendría. Era un anticipo de lo que vendría. En el libro de Levítico se enseña, en el capítulo 23, que eso no era el total de la cosecha, sino era el principio que se consagraba a Dios como una garantía de que la cosecha venía y que iba a ser una buena cosecha. Que tú y yo seamos las primicias de las criaturas quiere decir que somos una pertenencia especial de Dios. Tú no perteneces a Satanás y al pecado, tú perteneces a Dios. De manera especial, Él te ha consagrado en Cristo para Él. Que seamos primicias de las criaturas significa que Él nos ha salvado para que tú y yo seamos la primera evidencia visible de lo que viene. Dios te ha salvado para que tu testimonio de santidad le diga al mundo, hay algo mejor que viene. Para que seamos la evidencia de la nueva creación, para que nuestra perseverancia ante la tentación sea la muestra de un mundo restaurado y no un mundo que se goza en el pecado. Mi hermano, tú y yo somos el principio del plan escatológico de Dios, de lo que vendrá cuando Cristo venga por nosotros. Para eso Dios te ha salvado. Para eso tú y yo tenemos que mantenernos firmes ante la tentación. Tenemos que aferrarnos a la herramienta que Él nos ha dado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que perseverar, porque Dios no te va a tentar, Dios no te va a abochornar, Dios no te va a meter en el pecado. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú y yo seamos la evidencia de lo que viene. Dios quiere que tú y yo seamos la esperanza del mundo. Dios quiere que tú y yo seamos la luz que le dice al mundo, no es ese es el camino, es este el camino. Dios quiere que nuestro testimonio esté tan alto que pueda alumbrar a todo el que está alrededor de nosotros. Por eso tú y yo estamos llamados a perseverar en medio de la tentación. Por eso tú y yo tenemos que estar conscientes y con un pensamiento claro que el problema somos tú y yo, pero que la solución es Cristo. Y Cristo nos ha sido dado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Esa es la solución. Para perseverar en la tentación tenemos que entender el propósito glorioso de la salvación. Y entenderlo nos ayuda en la batalla. ¿Sabes por qué? Porque nos deja ver que nuestra identidad redefine nuestra lucha. Tú y yo no estamos luchando buscando libertad. Tú y yo estamos en la lucha contra la tentación defendiendo la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. Entender eso nos ayuda en la tentación, porque al entender el propósito por el cual Dios te ha salvado, la tentación pierde poder sobre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el pecado ya no encaja en nuestra identidad. Nosotros estamos llamados a amar a Dios cada día más y a divorciarnos más del pecado. El pecado no es lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos ha llamado para ser santos. Aunque el pecado habita en nosotros, no reina sobre nosotros. Porque ahora el que reina es Cristo. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y nuestro corazón le pertenece, el trono de nuestro corazón le pertenece al Hijo de Dios que ha sido exaltado sobre todos los hombres. Entonces ya Satanás no debe reinar en nuestro corazón, debe reinar el Señor Jesucristo. Entender el propósito glorioso de la salvación nos ayuda en la batalla de la tentación. ¿Sabes por qué? Porque la nueva creación garantiza nuestra esperanza. Si Dios nos ha hecho sus primicias, es porque algo grande viene.
Tú y yo tenemos una tentación delante que te va a dar un poquito de placer y bienestar en este mundo, pero al final vamos a disfrutar una recompensa mucho más gloriosa. Es como el niño que no se come su dulce y luego se lo come los dos al mismo tiempo porque disfruta la recompensa. Tú y yo no solamente vamos a disfrutar o estamos llamados a disfrutar de la pequeña gratificación que te va a dar el pecado, sino a disfrutar con ansia, con deseo, con rapidez la recompensa que vendrá con el Señor cuando Él venga por nosotros. Y el cielo nuevo y la tierra nueva sean instaurados con Cristo en el centro reinando sobre cada uno de sus hijos. ¿Por qué negociar la belleza de la salvación con la fealdad del pecado? ¿Por qué negociar la gloria del cielo con la maldición del mundo? ¿Por qué negociar tu comunión con Dios buscando comunión con Satanás a través de pecar? Persevera, mi hermano. Cada día hay una lucha en nosotros. Cada día tenemos una batalla, pero recuerda quién tú eres antes de luchar. Recuerda quién tú eres antes de luchar. Ante cada tentación, pregúntate, ¿se corresponde eso con una primicia de la creación de Dios? ¿Se corresponde ese deseo con un hijo de Dios? Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Interpreta cada prueba, cada tentación desde la regeneración. Las pruebas y las tentaciones no son señales de abandono, son señales de que tú eres un hijo de Dios. Si tú no estás siendo probado y si no estás siendo tentado, ¿sabes lo que está pasando? Que Satanás dice, ese no tiene nada que probar, ese es de los míos, certificado. Las pruebas y las tentaciones vienen a tu vida para certificar que verdaderamente eres un hijo de Dios. Son parte del proceso de maduración del que ya nació otra vez en Cristo. Interprétalo de la manera correcta. Porque cuando no lo hacemos, perdemos la batalla. Porque queremos sacarnos a nosotros de la fórmula y queremos culpar a todos los demás. Además, mi hermano, cuando viene la tentación a nuestra vida, vivamos con una mente escatológica, con una mente que piensa en los últimos tiempos, con una mente que piensa en lo que viene. Piensa, mi hermano, que dice la palabra que en este tiempo tenemos que atravesar pruebas que son leves y momentáneas, pero que disfrutaremos la eternidad completa con Cristo Jesús. Piensa escatológicamente. Tu paciencia, tu fidelidad al Señor, tu desprecio por el pecado son señales visibles de que el reino de Dios se acerca, de que nosotros no necesitamos la satisfacción de este mundo porque esperamos algo mejor. No olvides nunca lo que dice el verso 12. Esperamos la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Mortifica el pecado desde la seguridad, no desde el miedo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo batallamos no para convertirnos en hijos de Dios, ni para conservar ese título. Ese título no nos lo quita nadie. Porque dice el Señor Jesucristo que sus ovejas, tú y yo, estamos en las manos del Padre y que nadie nos puede arrebatar de su mano. Ni la más dura de todas las tentaciones nos puede arrebatar de la mano del Padre. Así que piensa que tú y yo luchamos desde la seguridad, no para convertirnos en hijos de Dios. Tú y yo luchamos porque somos hijos de Dios. Cada día tú y yo vamos a ser tentados, pero tenemos la herramienta para ganar la batalla. Esa herramienta es Cristo. Esa herramienta es Cristo.
Cristo nos modela el carácter santo de Dios y a la misma vez, en su muerte, el carácter pecaminoso de los hombres. Lo que es Dios y lo que somos tú y yo. Pero Cristo nos modela también la bondad inmutable de Dios y la esperanza que tenemos de que Dios viene para llevarnos con Él a disfrutar y a reinar eternamente y para siempre.